Vale, pues es que ricas como estoy por charrer. Como sabréis, esta charla es la segunda de un ciclo de solidaridad con el Sáhara Occidental, en el que se intentará, en el que el principal objetivo es pues, dar a conocer la realidad del pueblo saharaui desde diferentes perspectivas, y para ello contamos con Selka Mahmoud Sánchez, secretaria general de la Liga de Jóvenes y Estudiantes Saharauis en el Estado Español, Cano, la delegada de la misma organización en la Comunidad Autónoma Vasca, y Khaled, miembro de la UESARIO, de la Unión de Estudiantes del Frente Polisario. Bueno, también comentar un pequeño apunte, que si a alguien le interesa informarse de otras charlas más allá de este ciclo, tenéis por ahí una hoja de información en la que podéis apuntar pues, vuestros datos y para poder recibir las diferentes actividades que se lleven a cabo esta alternativa. Sea que en este caso representaría, aparte de la Liga de Jóvenes y Estudiantes Saharauis en el Estado Español, a la juventud perteneciente a los territorios ocupados. Su caso es bastante especial porque como activista saharaui hace justamente un año, este mes, ¿verdad, Selka?, en el que fue deportada del Sáhara Occidental a manos del gobierno marroquí. Como joven saharaui, perteneciente a los territorios ocupados, como ya he mencionado, ¿cuál es la realidad que viven las personas saharauis de ahí, bajo la ocupación marroquí? Bueno, pues me presento, porque eso, bueno, yo me llamo Selka, ¿se me escucha? Ahora sí. Un momentito, vale, ahora. Yo me llamo Selka y bueno, o sea, yo sinceramente, o sea, yo soy nacida en la diáspora. Yo nací en España, pero pues soy de origen saharaui y concretamente soy de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Sí que desde muy pequeña siempre he tenido mucha vinculación con el activismo y con el movimiento y la causa saharaui, porque es algo que siempre se me ha inculcado desde bastante pequeña. O sea, al fin y al cabo es algo que todos los saharauis y saharauíes mamamos desde muy jóvenes. Espera que me estoy colocando el micro. Eso. Nada, no hay forma. Vale. A lo mejor me lo quito, y bueno, ahora. Bueno, es eso, la causa saharaui, el activismo es algo que todos los saharauis desde muy jóvenes mamamos en nuestras casas, porque es algo que se nos inculca, y no se nos inculca a modo de obligación, sino todo lo contrario. Al fin y al cabo es nuestra forma de sobrevivir y de subsistir, porque el pueblo saharaui vive una ocupación desde antes de 1975, o sea, vivió una ocupación con el Estado español, y a posteriori, me voy a quitar los cascos porque no... Ahí está. Y a posteriori vivió la ocupación por parte del Reino de Marruecos. La población saharaui, como sabéis, ahora vive completamente dividida. Hay partes que viven en las zonas ocupadas y partes que tuvieron que exiliar a un territorio que Argelia cedió, que fue la provincia de Tinduf, donde se instauraron los campamentos de refugiados saharauis en la provincia argelina. A día de hoy, los saharauis siguen divididos y muchos de nosotros hemos crecido y hemos nacido en la diáspora, pero de eso hablará mi compañera. Yo ahora mismo quiero indagar un poco en lo que son los territorios ocupados, cómo se formaron los movimientos, cómo han vivido la resistencia y cómo han luchado en contra de la represión marroquí. Y para no extenderme mucho más, pues yo quiero empezar hablando de la Intifada de 2005. Después de vivir una ocupación desde el 75 hasta el 91, que se firma el alto el fuego con Marruecos, con la promesa de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, donde los saharauis iban a votar su destino. Ese referéndum se iba posponiendo, y los saharauis, en vistas de la situación, en forma de protesta, hicieron la Intifada de 2005, que fueron una serie de levantamientos populares que realmente, o sea, me gusta hablar siempre de esto porque siempre ponemos el punto y el foco en el Gdeim-Izik, que hablaré a continuación, pero es muy importante también hablar del movimiento que fue precursor al Gdeim-Izik, que fue la Intifada de 2005.
donde no solo se pedía la libertad del pueblo saharaui, sino que también era una lucha de clases, era la lucha del proletariado contra la casta, porque se pedían derechos sociales, se luchaba en contra de la exclusión socioeconómica del pueblo saharaui dentro de las zonas ocupadas, porque al principio la primera estrategia del gobierno marroquí fue la exclusión socioeconómica de la población saharaui para su posterior exterminio, como etnia. ¿Cómo se hizo eso? Discriminación a los niños en los colegios, discriminación en el trabajo, a los saharauis no se les daban trabajos dignos, incluso aún teniendo formación, servicios sanitarios muy precarios, no había ningún tipo de facilidad para que la población saharaui estudiase o se formase, y a día de hoy sigue sin haberla, porque no hay ni una sola universidad en todo el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Pero esas fueron una de las partes, o sea, una de la serie de propuestas que hacía la población saharaui en la Intifada de 2005, que fue un levantamiento popular de resistencia que desencadenó después, aparte de porque veían que el referéndum no llegaba, y el hastío de la población de ver que el referéndum que se les ha prometido no llegaba, pues empezaron a hacer esta serie de levantamientos populares que tuvieron un montón de detenciones arbitrarias, y esto desencadena en el movimiento grande que, según muchos historiadores, es el inicio de la primavera árabe, que es Ekdemisi. Ekdemisi fue la gota que colmó el vaso, porque los saharauis sufrían una discriminación que ya pasaba los límites de lo que se había ido llevando a cabo desde entonces hasta 2010, que fue cuando se levantó el movimiento. Uno de los puntos claves del levantamiento popular de Ekdemisi fue que empezaron a prohibir los nombres saharauis y los apellidos saharauis en el registro, por dos razones. Una, para eliminarlos como población, y dos, para para facilitar la integración de los colonos, y aparte para impedir que se llevase a cabo el referéndum, porque al fin y al cabo la sociedad saharaui es una sociedad tribal. Entonces, la diferencia entre la población colona y la población autóctona son, pues, el origen étnico, que es un origen diferente, o sea, y estamos aparte, nuestros apellidos son un árbol genealógico perfecto que llega hasta la primera persona que puso un pie en el Sáhara. Entonces, cortar con la línea de los apellidos saharauis es cortar con el origen saharaui, y eso fue una de las cosas. Gracias. Vale, y eso fue una de las cosas que impulsó el movimiento de Ekdemisi, aparte de todas estos tipos de represión que habían sufrido desde 1975 hasta entonces. Y la idea, pues la verdad es que fue una idea innovadora, fue una idea que estuvo muy bien organizada, de forma asamblearia, y fue un levantamiento popular de, pues, ciertos puntos y núcleos importantes de las zonas ocupadas, como por ejemplo la capital de Laayoune, y dijeron, vale, si no nos dejáis vivir en nuestra tierra, nos vamos a levantar y nos vamos. Literalmente hicieron una huelga general. Y acamparon en un pequeño oasis cerca de la capital, que se llama Ekdemisi, donde crearon los campamentos, donde estuvieron desde el 10 de octubre del 2010 hasta el 8 de noviembre. En este mes, desde octubre hasta noviembre, Marruecos, el gobierno marroquí, hizo como que iba a empezar una especie de negociaciones con los manifestantes, que encima se reunían todas las noches de manera asamblearia, y todas las decisiones se tomaban en conjunto de toda la población que había decidido ir a los campamentos, que no fueron pocas, esos fueron 20.000 personas. 20.000 personas, y contamos con que la población saharaui, uno, no somos muchos, y dos, en aquel entonces no creo que la capital de Laayoune hubiese tenido más de 150.000 habitantes. Entonces, 20.000 personas son muchas personas, son muchos puestos de trabajo vacíos, son muchas casas vacías, y es una ciudad completamente paralizada. Entonces, fue una forma pacífica de manifestarse y de ejercer presión, y fue muy efectiva. Y muchos historiadores cuentan que el inicio de la primavera árabe no fue Túnez, sino que fue, en este caso, Ekdemisi, el 10 del 10 del 10. Este campamento duró hasta el 8 de noviembre,
cuando, desde octubre hasta noviembre hubieron ciertas detenciones, ciertas personas que desaparecieron, a ciertas personas a las que asesinaron, pero la desmantelación del campamento fue el 8 de noviembre, donde se tiró todo, se bombardeó el campamento entero, hubieron heridos, hubieron muertos y hubieron una serie de personas que fueron detenidas y se les hicieron, en primer lugar, juicios militares a civiles, que eso es ilegal, y dos, la forma de obtener las confesiones de los presos era mediante torturas, o sea, era bajo torturas. A día de hoy, los presos de Kremlin, muchos de ellos siguen en las cárceles, y por eso voy a poner un punto importante, y es que este año en Francia se ha levantado un movimiento que es la Marcha por la Libertad de los Presos Políticos Saharauis, encabezado por Claude, que es la mujer de un preso político saharaui, y este movimiento pide la liberación de los presos políticos y comenzó en Francia, ya ha llegado a España, ha pasado por Cataluña, por la Comunidad Valenciana y la semana que viene llega a Andalucía. Esto también, o sea, ya os comentará la compañera, es una de las formas que tenemos dentro del exilio de hacer presión. Y hablando de la situación actual en cuanto a nivel geopolítico y en cómo podemos ver la situación, porque, o sea, no es de forma esperanzadora, sino con datos contundentes y reales acerca de lo que está pasando, yo no creo que a la liberación del Sáhara Occidental le falte mucho tiempo. O sea, y no es por hablar de esperanza, es que a nivel geopolítico Marruecos está en una fase muy decadente. Si bien vemos que Marruecos cada vez tiene más manos en toda Europa, que tiene lobbies, que ejerce mucha presión con sus aliados estratégicos y tácticos como Estados Unidos e Israel, realmente si nos ponemos a analizar la situación, Marruecos está en un punto muy decadente. ¿Por qué? Porque sus aliados han demostrado que realmente no tienen tanto poder como querían enseñarle al mundo. El fracaso de Estados Unidos en Yemen ha sido un punto crucial para demostrar que Estados Unidos, uno, está perdiendo fuerza como potencia mundial y dos, si no ha podido con Yemen, no va a poder con Argelia. Es decir, entonces, el punto es que Marruecos actualmente, estando Israel completamente paralizado, con decisiones completamente arbitrarias por parte de Estados Unidos y después la pérdida de fuerza de Estados Unidos y el auge de otras potencias como por ejemplo China o Rusia, hacen que si sabemos jugar bien nuestras cartas y sabemos hacer bien presión y sabemos llevar mecanismos de presión sólidos, no es muy complicado poder obligar a Marruecos a dar su brazo a torcer. Por lo cual, pues creo que eso es un punto muy importante y, vuelvo y repito, no es de forma esperanzadora, sino que realmente hay un dicho en hasenía, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se dice en hasenía, pero lo voy a traducir al español, que es como que la cabra antes de morir como que empieza a temblar. Eso es lo que está pasando con Marruecos. O sea, eso es lo que está pasando con Marruecos y eso es lo que está pasando con todas las potencias actuales que habían estado reinando en este marco imperialista, ¿no? No les queda mucho y eso es algo que sabemos y es esperanzador, tanto a Marruecos como a Estados Unidos como a Israel, que realmente, o sea, Marruecos simplemente ha sido un peón más dentro del juego imperialista. O sea, ha sido su punto, su enclave estratégico en África, al igual que Israel lo era en Oriente, porque Israel realmente, o sea, es una base militar que controla todo el territorio. Toda la población de Israel está militarizada, toda la población ha hecho la mili, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto, o sea, hablando de la situación de los presos políticos, porque como que he mezclado los puntos. Actualmente los presos políticos siguen en las cárceles de Marruecos, siguen viviendo condiciones que no deberían de vivir,
Entonces es importante que sigamos manifestando sus derechos, que sigamos intentando visibilizar lo que está pasando, porque aunque no salgan los medios porque tenemos un bloqueo mediático brutal, las represiones en el Sáhara Occidental siguen pasando y pasan, de hecho, completamente desapercibidas. Siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo torturas. Actualmente hay grupos de saharauis que estudian en las universidades marroquíes, porque, o sea, no hay universidades dentro del Sáhara Occidental para que puedan estudiar, y hay organizaciones de saharauis dentro de las universidades marroquíes, dentro del corazón del enemigo, que sufren represión, que sufren torturas y que aún así no paran de reivindicar sus derechos como pueblo y sus derechos a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Y hablando de mi caso, que Nejwa lo ha mencionado por encima, yo, como ya os he dicho, yo nací aquí, yo nací en Occidente, me he criado aquí toda mi vida, pero toda mi familia es de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Mi padre salió del Sáhara Occidental con 14 años, nació en el 74, por lo cual vivió toda la ocupación marroquí hasta los 14-15 años que se exilió a los campamentos de refugiados. Pero el resto de mi familia, todas de las zonas ocupadas. Yo empecé con el activismo también más o menos relativamente a la misma edad, sobre los 13-14 años, y en un principio no era una cara pública, no era muy conocida, por lo cual pues pasaba desapercibida, y yo seguía entrando a ver a mi familia y los visitaba regularmente. A partir del COVID yo me llevé como 4 o 5 años sin bajar, y el año pasado mi abuela enfermó, entró en coma. Y pues toda la familia bajó a verla, y yo decidí que yo también iba a bajar. Hice escala en Gran Canarias, y yo estaba completamente confiada de que iba a entrar, porque al fin y al cabo tengo 20 años, no hago nada. O sea, hago activismo, pero no, o sea, yo personalmente no creo que un gobierno pueda temerle a una niña de 20 años. En aquel entonces tenía 19, este mes hace un año. Cuando llegué a El Aaiún, en la puerta del avión habían 20 hombres de la secreta marroquí. Me llevaron, me hicieron un interrogatorio de 1 hora y media, preguntándome acerca de absolutamente todo, me sacaron todos los datos de mi familia y me dijeron que no iba a entrar y que iba a volver por el avión que había venido. Y yo empecé pues claramente a preguntar que por qué, que cuál era el motivo. No me lo quisieron dar y me dijeron que si realmente quería ver el motivo, que me enseñaban vídeos míos. Que me enseñaban vídeos míos para que yo supiese cuál era el motivo. Vídeos hablando en manifestaciones, vídeos tal. A mi padre, que ya estaba en las zonas ocupadas, lo escoltaron hasta su casa para que no pudiese verme en el aeropuerto. Y a mi madre la dejaron toda la noche escoltada en su casa, porque mi madre vive en las zonas ocupadas, con la policía en su puerta para que no saliesen a buscarme. Mientras tanto, a mí me estaban montando en un vuelo a Casablanca, mientras me extorsionaban para que cogiese una bandera de Marruecos y una foto del rey y me grabase diciendo «Viva el Sáhara marroquí» y «Viva Mohamed VI». Yo claramente me negué, pasé toda la noche en Casablanca, me dijeron que no iba a volver a ver a mi familia, que me olvidase de verlos, que mientras siguiese por el camino que seguía y mientras siguiese teniendo relaciones con el Frente Polisario no iba a volver a ver a mi familia, y que esas eran las consecuencias de mis actos, y que al fin y al cabo yo había decidido mi camino. Y eso fue lo que pasó. A día de hoy tengo la entrada prohibida a todo el territorio del Sáhara Occidental, a todo el territorio que ellos consideran de soberanía marroquí, y no puedo volver a ver a mi familia. Pero eso es un peso, eso es un pago que tenemos que pagar por seguir defendiendo nuestros derechos. Y al fin y al cabo, cada uno de nosotros y cada una de nosotras nos vemos obligados a seguir con esta lucha, porque nuestras familias están separadas, porque todos tenemos familias en las zonas ocupadas y familias en los campamentos, porque en el 1975 se separaron a las familias, se separaron a hermanos, se separaron a padres y madres de sus hijos, y se llevaron años incomunicados sin tener contacto los unos con los otros, porque en aquella época no había el auge que hay actualmente de la tecnología y no podían comunicarse. Se empezaron a comunicar en los años 90 con cassettes que colaban en los aviones de la Minurso. Por eso se dice que los saharauis inventamos las notas de los audios de voz y los pies de fotos, porque las familias mandaban fotos con pies de fotos y grabaciones en cassette para poder comunicarse los unos con los otros.
muchas de las personas que salieron de las zonas ocupadas del Sáhara después del exilio no sabían si su familia estaba viva, si su familia estaba muerta, no sabían absolutamente nada, simplemente tenían la ventaja de la radio, porque en las zonas ocupadas del Sáhara se lograba sintonizar la radio de la RAS, de la República Saharaui Democrática, y simplemente era un aviso de, oye, fulanito de tal, de cual, hijo de tal, ha llegado vivo y está aquí. Pero de la otra parte no se sabía nada. Los campamentos no tenían ningún tipo de información de las zonas ocupadas y no la tuvieron hasta el 91. Bueno, esta ha sido mi intervención. Espero que os haya servido y os haya gustado y no sé, gracias por haber compartido este espacio conmigo y le cedo la palabra a mi compañera Cano. Bueno, gracias Sergio por compartir el relato. La verdad es que es algo, obviamente es algo personal y un tema sensible y delicado y bueno, al final somos la consecuencia directa de lo que supone la ocupación de nuestra tierra, ¿no? Como comentabas antes, nuestra población está dividida en 3 ejes y pues muestra de uno de ellos es que Cano esté aquí. Bien he dicho antes que era la representante de la ALEGSE en la Comunidad Autónoma Vasca y bueno, Cano, habiendo nacido en Euskal Herria, en la diáspora. En Euskal Herria, pero sí. Bueno, llegaste a de un añito, menos de un año. Cuentas ya cómo es Cano. De hecho, sí. Y es uno de los puntos que me gustaría comentar, ¿no? Que al final en nuestra lucha también, siendo jóvenes criados y nacidos en la diáspora, pues son pequeñas crisis identitarias, ¿no? A las que también hay que hacerles frente. Bueno, creo que después del relato tan personal de Selke y bueno, de la manera tan eficiente en la cual has expuesto cuál ha sido la situación del Sáhara Occidental después del abandono español y de la ocupación marroquí, tanto pasado como presente, has hablado de ambas. Creo que es muy fácil entender, ¿no? ¿Qué hacemos aquí sentados 3 estudiantes dándonos la lata un lunes, un martes, un miércoles? Perdón los nervios. Sí, efectivamente. Como bien habéis venido comentando, estamos divididos, ¿no? Entre aquellos que viven en los campamentos de refugiados, aquellos que quedaron en las zonas ocupadas con oportunidades muy difíciles para salir y para aquellos que quedamos fuera en el exilio, tanto en campamentos de refugiados como en la diáspora, entrar al territorio, tener contacto con ellos. Hoy en la actualidad, como bien has comentado con el tema de las tecnologías, pues bueno, hay relación, hay comunicación. Pero bueno, todo esto se convierte al final y se resume, ¿no? Y desemboca en una realidad muy frustrante, ¿no? Para esta tercera y cuarta generación de jóvenes que no hemos tenido un contacto directo con esa realidad y sin embargo la vivimos como si fuese nuestra, ¿no? Tenemos ¿Nos disculpáis? Gracias, perdón. Está la región. Es el genómada, estas cosas nos pasan a menudo. Marcam y Esker. Bueno, he perdido el hilo. Hablabas de que es muy frustrante porque al final no hemos vivido Claro. ese proceso histórico, pero... Aunque no lo hayamos vivido, es una herida que nos pesa a diario, ¿no? Es una herencia que tenemos casi el continuar con ese legado de lucha. Y no lo sentimos tanto como una obligación, sino como una obligación moral. Es un deber, ¿no? Los tecnicismos, al final las palabras tienen sentido y hay que saber cómo utilizarlas. Estando en la diáspora, sientes muchas veces que no llegas hasta donde deberías llegar, ¿no? Que tus esfuerzos son en vano. Ves a tus familiares, tu descendencia, ¿no? Sufriendo situaciones inexplicables, ¿no? O indescriptibles, digamos, torturas en los territorios ocupados por el simple hecho de representar, ¿no? La etnia y la cultura a la cual perteneces, el sufrimiento que se vive en los campamentos de refugiados, que ya hablará de ello Halt. Yo, por ejemplo, sí he viajado a los campamentos de refugiados casi anualmente desde que nací, para poder visitar a mi familia sobre todo, y sí que es cierto que he mantenido mucho contacto,
pero sí que es cierto que hay muchas y muchos otros jóvenes que nunca han pisado ni los campamentos de refugiados, no han tenido ese contacto directo con la aplicación, ¿no?, total o la práctica total de lo que es la cultura saharaui y su subsistencia, ¿no?, en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, y mucho menos en las zonas ocupadas, ¿no? Y aún así sí sienten, ¿no?, y tienen ese vínculo, ese lazo, y lo practican a diario y lo llevan por bandera, ¿no? Y yo creo que esto se debe un poco a cómo somos, ¿no? Nos describe un poco bastante como pueblo, ¿no? Esa unidad, la cual ha sido amenazada, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Caixo? Esa unidad, la cual ha sido amenazada, ¿no?, constantemente, de mil maneras. Comentábamos, pues eso, prácticas, ¿no?, de segregación social, ahora hace no mucho, desde hace 2 décadas para acá, el tema de la apropiación cultural y demás. Entonces, no sé en qué se fundamenta o en qué se basa. Soy historiadora, bueno, yo estudio aquí en la UPV, soy estudiante de historia, estoy llevando a cabo un trabajo que abarca 24 siglos de historia saharaui, porque consideramos que el origen y la etnia, como venía comentando Selke, es algo fundamental, ¿no?, y primordial a tener en cuenta, y también es un argumento más que válido, ¿no?, para autodeterminarnos como pueblo, con pleno derecho a su autogobierno y a su soberanía y a la autogestión de sus recursos, ¿no?, que son los frentes que tenemos ahora mismo abiertos y las luchas por las cuales, pues bueno, más de la mitad de nuestros familiares han caído mártires. Entonces yo considero que ese origen es un punto crucial, ¿no?, de estudio, y ahí es donde nos damos de bruces con varias incógnitas y varios obstáculos, entre ellos que precisamente la tierra de estudio, como sabemos, la historia es algo multidisciplinar, ¿no? No tenemos bases arqueológicas de ningún tipo, las pocas que hay han podido ser modificadas por quienes las hayan excavado, y eso, ¿quién ha sido? La dictadura alauí. Entonces, eso, no son más que ciertos obstáculos. Y esto todo lo comento porque es bastante curioso, ¿no? Jóvenes que han venido en programas como Vacaciones en Paz, Proyecto Madrasa, que son puntos estratégicos de nexo y de unión, ¿no?, entre el movimiento solidario y la causa saharaui, que es un tema del que también quiero hablar, y la importancia de este. Bueno, pues se llevan a cabo proyectos por el estilo para que jóvenes saharauis puedan salir de los campamentos, que ya Khaled indagará un poquito, ¿no?, en las situaciones que se viven, la esperanza de vida, las expectativas y demás. Pues este tipo de proyectos pues ofrecen cierta esperanza, ¿no?, para jóvenes saharauis, terceras y cuartas generaciones, como venía comentando, para formarse, ¿no?, salir un poco de la dura y ardua realidad que conocen, y con lo aprendido y lo logrado en Occidente, pues bueno, volver, ¿no?, y echar una mano y poder aportar a la causa como podamos. Entonces, es curioso, ¿no?, cuando hablo de este origen, cuando hablo de esta unidad, cuando hablo de las prácticas culturales, hay muchas y muchos jóvenes que han venido pues igual con 5 o 6 años y ya se han quedado aquí a vivir, igual ya no son capaces de articular 2 o 3 palabras en hasenía, y sin embargo, en un salón saharaui, alrededor del té, siempre se van a sentir como en casa, ¿no? Y eso también como lo extrapolan un poquito a la lucha, aunque de diario igual no vistan una melfa, aunque de diario no hablen hasenía, sí que es cierto que la cultura, ¿no?, la práctica de la cultura, la tenemos casi como eje fundamental en cuanto a resistencia, ¿no?, porque también es un poco lo que nos diferencia del ocupante. Entonces, ahí es donde llega como el primer obstáculo que afrontamos como jóvenes en la diáspora. Ese arraigo, en mayor o menor medida, y el choque cultural, ¿no?, con Occidente, ¿no?, y los obstáculos que a veces hayas para poder compensar, ¿no?, o poner en equilibrio ambas realidades. Puede ser un poco frustrante, como comentaba, y no considero que sea algo exclusivo de la causa saharaui, ¿no? Creo que cualquier joven racializado o racializado lo vive, ¿no?, en sus carnes, y creo que ahí es donde entra en juego también la sociedad, ¿no?, en la que estemos viviendo. Muchas veces crear espacios como este, donde venir, presentarnos como saharauis, sentirnos cómodas,
hablando de expresiones en Hassaniyya, vistiendo nuestra melfe, ¿no? Y llevando nuestra identidad cultural y étnica como bandera, son súper necesarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la asociación hacemos mucho hincapié, ¿no? Al final, lo que venía comentando, somos una juventud muy diversa cada vez más y no es por decisión propia, ¿no? Ha sido muchas veces casi obligado, ¿no? Por las circunstancias del exilio y demás. Siempre procuramos que no se pierda, ¿no? En mayor o menor medida, dentro de la comodidad, ¿no? Del participante, pues dar a conocer también un poquito esa parte más étnica y cultural, ¿no? Que yo considero que es fundamental en esta unidad que veníamos comentando. Bueno, y eso, ese es como el primer obstáculo que encontramos como jóvenes en la diáspora. El segundo, diría, es el no saber muy bien dónde incidir, ¿no? O no creer que podamos incidir de manera efectiva o exacta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por las familias, ¿no? Que viven, por ejemplo, bajo ocupación o en los campamentos de refugiados saharauis? Y vuelvo a mencionar, porque es que al final es el punto donde estamos incidiendo la juventud saharaui en la diáspora, bueno, toda la sociedad saharaui en la diáspora. Hablo de juventud porque al final es lo que más me toca. Y es el movimiento solidario, ¿no? La importancia de espacios como este, la sensibilización de la sociedad, porque al final cuando hablamos del tema, bueno, de la causa saharaui en general, considero que hay rangos de edades, ¿no? Y según ellos hay niveles de compromiso. Por ejemplo, tengo un vecino que yo vivo en el segundo, él en el cuarto, y me dice, sí, yo me acuerdo del abandono y que en aquella época, ya en el 75, aquí hubo un movimiento muy fuerte y se mandó mucha ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados y hubieron muchas manifestaciones y me regala cositas que tenía del Sáhara Occidental y demás. Y luego, compañeras y compañeros con quienes llevo 21 años de mi vida, no saben del Sáhara Occidental más que el párrafo que nos imparten en primero bachillerato en Historia de España, que es asignatura obligatoria, teniendo en cuenta el papel crucial que es el Estado español como agente crucial en toda la cuestión del Sáhara Occidental. Es casi vergonzoso, ¿no?, que en Historia de España, que se imparta de manera obligatoria, nos aprendamos el nombre de 40 generales y del Sáhara Occidental no sepamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, la causa saharaui, como bien ha comentado Sialke, no es algo de hace 2 o 3 días, aunque sí que es cierto que, bueno, ahora a partir del 2020 el tema escaló, volvimos, se dio un alto al fuego, volvimos a las armas y, bueno, pensamos que igual eso podría ser beneficioso, entre comillas. Nadie quiere vivir una guerra, pero tampoco nos podemos considerar antimilitaristas teniendo en cuenta la situación o la posición en la cual vivimos los saharauis y teniendo en cuenta el pueblo tan paciente, diplomático que ha sido y pacífico. Pero sí, he perdido el hilo. Perdón el nerviosismo. Entonces, veníamos comentando que no es algo de hace 2 días, sino que es un problema una problemática, que lleva activa más de medio siglo, es que se dice pronto. Y ahí es donde entra como el siguiente obstáculo que quería comentar, que es el olvido, ¿no? Y cómo afecta el olvido a la causa saharaui, la falta de apoyos. Siempre, perdón, voy a ser un poco diplomática, siempre hablamos del reconocimiento a la RAS, ¿no? Sí, más de 84 países han reconocido a la RAS. Una vez que tú reconoces a un país, no le puedes retirar el reconocimiento, pero lo que puedes hacer es bloquear o congelar esas relaciones, ¿no? Y una nación que se ha sustentado y se ha alzado a sí misma en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, apoyada, ¿no?, por estos países en su momento y por movimientos solidarios y de solidaridad y demás, cuando a medida que pasa el tiempo y estos se van perdiendo, pues también pierde facultades, ¿no?, y pierde oportunidades. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes en los cuales incidir es el tema de la sensibilización, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí. Y gracias por el interés y por la participación, obviamente. Entonces ese es uno de los frentes donde más podemos hacer los jóvenes desde la diáspora.
Obviamente también incentivar proyectos, como veníamos comentando, que no decaigan. No sé si, bueno, estaréis familiarizados con Oporrak Bakean, Vacaciones en Paz, que este año, por ejemplo, ya se estaban planteando seguir un poco modelo italiano, que es el tema de, en vez de familias de acogida, un albergue para que estos niños y niñas que vengan de los campamentos se queden ahí durante el verano. ¿Por qué? Pues por esta decadencia, ¿no? Y esta desensibilización que ha habido con la causa saharaui, cuando el principal responsable ha sido el Estado español. La incidencia también a nivel político obviamente es importante. Tengo compañeras y compañeros activistas que son letrados y bueno, han llevado a cabo labores más que, o sea, de mérito obviamente, y están luchando día sí día también en ese ámbito, ¿no? En el ámbito más burocrático, legal, pero a pie de calle se pueden hacer muchas cosas, y yo creo que al final la acción pequeña pues también afecta mucho a la acción global. Entonces, bueno, eso, el movimiento solidario, y también crear esos puentes de nexo y unión. Creo que ahí es donde más tenemos que hacer incidencia. Y bueno, y el hecho de que se nos faciliten espacios, pues nos ayudan también un poquito a lidiar nosotros también con esta frustración, que a veces se nos olvida un poco el tema psicológico, ¿no? De la juventud. Al final venía comentándose que somos una sociedad muy pequeñita, ¿no? No llegamos ni al 500.000 según se estipula, porque no podemos hacer un censo porque no llegamos ni al 1.000.000, porque según se estipula, porque como bien sabemos no se puede hacer un censo exacto, porque al final estamos todos desperdigados, hablando mal y rápido. Entonces, cuando miramos hacia atrás, 2 generaciones, todas nuestras abuelas y todos nuestros abuelos han formado parte de lo que actualmente consideramos el Frente Polisario o el pueblo saharaui, ya saliéndonos de terminología política. Mi amona me cuenta historias de cómo tuvieron que salir corriendo del Sáhara Occidental. Mi bisabuela se quedó ahí atrapada, no sabían si estaba bien, si estaba viva, si no. Me cuenta también cómo fue la construcción, ¿no?, de los campamentos de refugiados saharauis, cómo se alzaron, ¿no? Aquellas mujeres que salieron con 3 y 4 melfas encima una de otra, y con ellas construyeron las primeras jaimas para dar cobijo y abrigo, ¿no? Y bueno, nuestros haitites y nuestros tíos y tías nos cuentan pues esos relatos de guerra, cómo cayeron en combate abuelos, abuelas, y lo que más me gusta mencionar cuando tengo la oportunidad es el tema de la mujer saharaui, ¿no? Que al final somos muy abanderadas, ¿no?, del feminismo en el norte africano. Y una vez una compañera mía, Selke, dijo en una charla feminista donde sí, como no, se abanderaron, ¿no?, de este discurso de la mujer saharaui liberada, de la mujer saharaui empoderada, interrumpió, les quité el micrófono para decir: sí, pero no porque nos lo hayáis dado, es porque mientras los hombres estaban en la guerra, volvieron y se encontraron con un Estado ya creado, y creado a nuestra manera, y tuvieron que acostumbrarse a ello y seguir para adelante. No nos habéis dado nada que no lo hayamos luchado. Y de hecho siempre decimos que la sociedad saharaui es casi un matriarcado, y es bastante curioso porque en esa primera formación de los campamentos de refugiados saharauis, las mujeres crearon como un modelo, ¿no?, de organización, y es que cada calle tenía una mushrifa, una monitora, o sí, la delegada de la calle, sí, la cual estaba en contacto con la delegada del barrio, y la delegada del barrio estaba en contacto con la delegada de la wilaya, que es como la provincia, ¿no? Y empezaron a funcionar de esta manera, en células, pero era una manera muy asamblearia, ¿no? Y a día de hoy, cualquiera que tenga oportunidad para echarle un ojito a la política saharaui, cómo funciona, que a veces es complicado comprenderla, se va a dar cuenta de que es que ese modelo casi se mantiene, ¿no? Es bastante curioso. Entonces, sin más, era esa pequeña aportación, así un poquito histórica, pues que es bastante curiosa. Nadie pasa esta esquina. Nadie pasa esta esquina, literalmente. Y bueno, esos son básicamente los donde queremos incidir, ¿no? La juventud, los obstáculos que hayamos. Primero es el propio, ¿no?, el saber encontrarte, ¿no?, entre 2 mundos, y el segundo, saber una vez tengas claro qué quieres coger de cada mundo, ¿no?, y encontrar una red de apoyo
que te haga sentir cómoda y cómodo con tu realidad, ¿no? Pues saber adaptarla, ¿no? Y hacerla funcionar y también sacarle beneficio, ¿no? Para poder aportar a la causa. He comentado esa frustración por no saber cómo poder ayudar en los campamentos de refugiados, propuestas de ayuda humanitaria y demás, y ahora en los territorios ocupados, obviamente sabemos que hay un bloqueo mediático por parte de la dictadura alauí, al cual hay que hacerle frente. Y bueno, nos critican mucho por ser la generación del ya, ¿no? La generación Z y todo el día pegados al teléfono, pero al final es nuestra arma más potente, ¿no? Si sabemos utilizarla. Y al final, que esa gente que está atrapada, viviendo bajo ocupación, siendo víctimas de tortura día y noche, ven que la juventud, 3 generaciones después, se está alzando en Francia, se está alzando en el Estado español, se está alzando en Euskal Herria, se está alzando en Alemania, les da casi un atisbo de esperanza, ¿no? Que les lleguen 2 fotos de, mira, hemos empapelado toda la universidad con la cara del preso saharaui que acaban de encarcelar por llevar una bandera saharaui o un pin de la bandera saharaui en una universidad marroquí. Entonces, y no solo desde nuestra parte hacia ellos, ¿no? También que ellos también puedan como romper con ese bloqueo mediático, que es muy complicado y se juega en la vida a diario para poder cubrir mediáticamente, ¿no? Lo que está sucediendo, las torturas de las cuales están siendo víctimas, y la represión policial y las prácticas de apartheid y bueno, y ahora también de todo lo contrario, de apropiación cultural. Entonces, el que es un canal abierto, ¿no? En ambos sentidos, y creo que también, ¿no? Sigue, ¿no? Facilitando que esa base de unidad que tiene el pueblo saharaui siga adelante. Y eso, básicamente. Es que ricasco, ¿no? La verdad es que muy completo y muy, muy cercano. Hablabas antes de olvido y yo creo que el mayor ejemplo de olvido es que exista una población refugiada viviendo en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, y por ello también, para acercarnos su realidad hacia nuestras vidas, pues tenemos con nosotras a Khaled, que pese a haber nacido en el Estado español, sí que estuvo bastante tiempo viviendo en los campamentos de refugiados saharauis, y también pues podrías aportarnos un poco sobre cuál es la perspectiva de la juventud ahí, ¿no? O cuáles son los retos principales que enfrentan. Vale, se lo escucha, ¿no? Lo primero de todo, agradeceros a todas y a todos estar aquí y escucharnos y en este espacio compartir nuestras vivencias y nuestros puntos de vista y tal. Y yo básicamente venía aquí a hablar sobre la situación de los estudiantes y los jóvenes en los campamentos de refugiados saharauis, y básicamente quería empezar recordando de que ahora los campamentos de refugiados saharauis están pasando por un muy mal momento con todo el tema de la ayuda humanitaria, que complica todo, ya no solo estudiantes, jóvenes, sino la vida, que ya es difícil, ya es dura en la Hamada argelina, y pues ya lo complica muchísimo más. Pero bueno, pues siempre salimos de estas cuestiones, pero poco a poco, pero sí que es verdad que resulta muy complicado. Los jóvenes y los estudiantes saharauis en los campamentos de refugiados son gente súper formada, que se ha formado al principio en los campamentos de refugiados pues desde infantil, primaria y secundaria. Llega a secundaria y estudia en bachillerato en institutos argelinos, donde están becados y tal, y pasan la selectividad, ¿no? La EBAU de aquí, en Argelia, y ya después pues o se quedan estudiando en las universidades argelinas, que son la gran mayoría, o también pueden, el Frente Polisario y el Ministerio de Educación les da la opción a también estudiar fuera, con varios programas y proyectos en el extranjero. Y esta es un arma de doble filo, ¿no? Porque tenemos a jóvenes súper formados,
gente con 2 carreras, con másteres, que increíble, 5 idiomas y tal, pero están en los campos de refugiados que no tienen ninguna función. O si la tienen no se corresponde a lo que se ha formado, sino a las necesidades de ese momento, ¿no? Y la otra parte del filo es que tenemos gente súper formada, tenemos gente que puede... Sí, claro, que está súper formada y tal. ¿Se escucha bien? Claro, entonces básicamente eso, que ahora mismo en la actualidad igual no ejercen su función, pero en un futuro seguirán y cogerán el relevo pues gente hiperformada, ¿no? Y con muchas ganas de trabajar y tal. En 2020 yo creo que fue como, claro, el punto de inflexión, porque fue cuando Marruecos rompió el acuerdo del alto al fuego. Entonces se encontraron a un montón de jóvenes saharauis ahí con mucha esperanza, que lo único que les quedaba, por desgracia, era volver a las armas, y suena muy feo, pero era como la única puerta que veían, porque veían su causa estancada. Sí que es verdad que cada vez pues vemos como luces al final del túnel un poquito, de que pues en octubre del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues desestimó los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y tal. Entonces son cosas que llaman la atención, y vemos como la causa puede prosperar y vemos la luz al final del túnel, ¿no? Como he dicho. Y básicamente eso, pero también nuestro principal reto es con nuestra gente de aquí, de la diáspora, que a la hora de ir a los campos de refugiados se encuentran con una gran barrera cultural y un gran choque de realidad, que es un verdadero reto, porque a la hora de ir ahí pues pasan los chavales que vienen de aquí para ahí 2 meses de verano, que pues mucha gente no sabe el idioma, no sabe de su cultura, pues los chavales de ahí les llaman como que aquí son los españolitos, y al revés, ¿no? Es algo... Somos del Mediterráneo, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Claro, aquí te dicen que eres de saharaui y ahí que eres de aquí, ¿no? Entonces es el verdadero reto. Lo que se está haciendo ahora mismo es que cada verano pues se llevan distintos programas ahí en los campos de refugiados, donde confluyen y se encuentran jóvenes tanto de los campos de refugiados como los jóvenes de la diáspora, y es algo que es verdaderamente impactante, ¿no? Porque son jóvenes que no tienen tantas diferencias, ¿no? Son jóvenes que comparten la misma causa, son gente que comparte las mismas dificultades en distintos ámbitos, pero los de aquí sufren algunas cosas y los de ahí sufren otras. Entonces es algo que es muy difícil de explicar, porque a la hora de verlo ahí pues choca. Y ahí lo que se hace en los campos de refugiados es que los jóvenes de ahí presentan a los jóvenes de aquí cómo funcionan los campos de refugiados, pues como han explicado ellas antes, cómo funciona el sistema, cómo tenemos médicos, cómo tenemos protección civil, cómo tenemos tal. Los jóvenes de aquí les enseñan qué maneras de luchar tienen, que también hay redes sociales, de que también aquí se hacen un montón de cosas, por ejemplo esta, ¿no? El caso más práctico, y se rompen las barreras, y es algo impactante y es un reto que también hay bastante grande. Me he quedado en blanco. Comparten ideas y necesidades, ¿no? Al Claro. final aprendemos unos de los otros. Claro. Yo, la verdad, que me gustaría un montón escucharos a vosotros y a vosotras, preguntarme y cualquier cosa, que también hemos venido aquí a hablar y tal. Sí, o sea, también uno de los mayores retos quizás sería la incertidumbre constante, ¿no? De despertarte cada día y ver el vasto desierto y pensar que no existe un mañana más allá. Como has comentado antes, pues muchas personas jóvenes saharauis se vieron obligadas a ir a la guerra porque no tenían otra salida. ¿Qué más puedes hacer ahí? Entonces, como ha comentado el compañero Khaled, no sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta. Yo quiero preguntar una cosa. Claro.
que has comentado antes, que me ha gustado mucho el punto que has comentado antes, que es sobre el tema de que los saharauis están como muy formados a nivel académico. O sea, hay saharauis, ¿sabes?, que tiras una piedra y te encuentras con 15 abogados, 24 médicos, o sea, y un montón de gente súper formada. Y el punto, o sea, que me gustaría que comentaras y que nos explicaras es cómo eligen las carreras los saharauis y por qué eligen esas carreras. ¿Por qué hay ingenieros navales en los campamentos de refugiados? ¿Por qué hay gente que estudia ciencias políticas? ¿Por qué hay gente que se forma en periodismo? ¿Por qué hay gente que se forma en sanidad? O sea, es un punto que me gustaría que nos explicases a todos, porque, o sea, yo creo que es, uno, muy emotivo y dos, muy esperanzador. Hombre, la esperanza es lo único que... lo último que se pierde, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes y nuestros estudiantes, pues de verdad se dedican a lo que les gusta y a lo que quieren, y también ven próximo de que lo que han estudiado van a ponerlo en práctica, y es más, van a construir ellos y ellas mismas una nación, y van a poco a poco se necesitarán ingenieros navales, pilotos, aunque no se tenga ningún aeropuerto, aunque no se tenga ningún puerto porque vivimos en mitad de un desierto, pero sí, es una muestra real de que de verdad los jóvenes saharauis tienen esa esperanza de que saben con casi el 100% de certeza que van a volver a su tierra y que juntos van a construir esa tierra. Y sí que es verdad que cada chaval, pues lo ves que ha estudiado una cosa distinta y lo que le ha gustado y tal, aunque sí, básicamente eso. ¿Sí? Vale, perdón. Y también lo que veníamos comentando antes, en plan, sobre principalmente los jóvenes en la diáspora, igual no tenemos, ¿no?, tanta esperanza, aunque suena mal decirlo, y porque hemos visto realidades mejores y aún así no son tan ideales. Sentimos siempre que tenemos un papel más secundario, ¿no? Volver para ayudar con lo aprendido, ¿no? Arrastrar todo el beneficio que tengamos con nosotras y con nosotros, ya bien sea a los territorios ocupados o a los campamentos de refugiados, principalmente en el ámbito sanitario, ¿no? Mañana tendremos a un compañero de una asociación aquí, Shifa El Kartea, que son prácticamente todas las compañeras enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, y en el ámbito sanitario, sobre todo a raíz de esta decadencia de la cual veníamos comentando, pues bueno, se han impulsado estas propuestas, ¿no?, de creaciones que además son muy recientes, de estas asociaciones que buscan pues precisamente las carencias, ¿no?, porque muchas veces nos centramos mucho en el ámbito político. Perdón, no sé, es verdad, nos centramos mucho en el ámbito político y a veces olvidamos que si una persona no tiene las necesidades básicas cubiertas, no puede mirar más allá. Y si encima está luchando día sí, día también por cubrir sus necesidades básicas y no tiene esperanza de ningún tipo, vemos ahí doble carencia, emocional y material, ¿no? Entonces, otro punto de incidencia es ese, ¿no? Estas asociaciones que han tenido un auge en la última década, en los últimos 10 años, tanto propuestas por el movimiento solidario como por la misma diáspora saharaui, para cubrir estas carencias materiales, como pueden ser Shifa El Kartea, Amigos y Amigas de la RAS, Tadamun, que hacen recolectas pues, de alimentos no perecederos, ropa, material escolar, medicamentos y demás, incluso propuestas y proyectos de vamos a bajar 2 meses con un grupo de odontólogas y odontólogos a ofrecer servicios gratuitos a todas las niñas y los niños saharauis, hasta propuestas mucho más bonitas que llenan pues esas carencias que no se ven, ¿no? ¿Qué haces en un campamento de refugiados cuando has terminado de buscarte el pan de ese día? Porque ni siquiera estás pensando en el pan del día siguiente. Nada, no hay ocio, no existe. Entonces, Fisahra, el Festival Fisahra, por ejemplo, son propuestas muy bonitas, ¿no? Archivaritsi también. La Sahara Maratón también. Todas estas propuestas yo considero que al final son súper necesarias e involucrarse con ellas son experiencias muy bonitas para ambas partes. Khalid os ha comentado
Muy brevemente, que la situación es desesperanzadora y aún así sigue habiendo un atisbo de esperanza en los campamentos de refugiados saharauis, pero yo considero que si una imagen dice más que 1000 palabras, una semana en los campamentos de refugiados, ya ni te cuento. Ya, cuando nos dé la cagalera por el agua, ahí sabremos lo que pasa en los saharauis día a día también. Entonces hago mucho hincapié en estas propuestas que al final, por vías como puede ser alternativa, siempre las podemos hacer llegar a la sociedad de Euskaldun. Si alguien tiene interés, bueno, doy por hecho que tenéis interés, ¿no? Porque estáis aquí y os lo agradezco muchísimo. Benetan, mila esker denagatik, zuen denboragatik, interesagatik, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestro interés. Si os llega la oportunidad de bajar y verlo con vuestros ojos y aportar en el proceso, os lo recomiendo, de verdad. Es una experiencia inolvidable y no de manera romántica. O sea, 100% con lo que ha dicho mi compañera, pero hay un punto que se ha comentado antes, que has comentado tú, lo de la ayuda humanitaria. Está muy bien que estén saliendo alternativas a la ayuda humanitaria que salgan de el propio pueblo saharaui, no porque la ayuda humanitaria en general del movimiento solidario esté mal, que todo lo contrario, sino que está muy bien que sean los propios saharauis también los que colaboren en eso, porque ya sabéis que en muchas luchas la ayuda humanitaria muchas veces se ve condicionada. Y por ejemplo, o sea, después de el alto en fuego, la ayuda humanitaria disminuyó muchísimo. O sea, hemos comentado antes que el pueblo saharaui siempre ha sido un pueblo muy pacífico, un pueblo muy dispuesto a ser diplomático, a conversar, siempre se ha ofrecido a mediar entre lo que está pasando y siempre ha dado su mano y su brazo a torcer, que esto es algo muy, muy importante. No somos un pueblo bélico, nunca lo hemos sido. Vale, no somos un pueblo bélico, nunca lo hemos sido, pero sí que es verdad que es un punto muy importante a recalcar que no existe paz cuando los dos bandos no están en igualdad de condiciones. Si los dos bandos no están en igualdad de condiciones, realmente solo hay uno que le está poniendo el pie en el cuello al otro. No hay paz. Simplemente son los intereses y las voluntades del fuerte. Entonces, para conseguir la paz, tenemos que llegar a tener una igualdad de condiciones. Y eso solo se hace mediante este tipo de cosas, mediante el hincapié, mediante la involucración política, mediante el activismo, mediante la visibilidad y también mediante la lucha. O sea, la resistencia y la lucha por la resistencia y por la libertad y la autodeterminación de los pueblos es legítima. O sea, es una lucha completamente legítima. Cada pueblo merece poder tener la oportunidad de defenderse, de defender su integridad. No estamos defendiendo ni intereses económicos, ni estamos defendiendo un trozo de tierra, estamos defendiendo que se nos deje vivir, estamos defendiendo nuestra existencia. Es algo completamente legítimo. No estamos haciendo uso de la fuerza bruta, no, estamos simplemente intentando salir de este vacío y de este pozo sin fondo al que se nos ha metido de forma completamente arbitraria. Y ya está. Bueno, pues por no extendernos igual, pasamos al turno de preguntas. No sé si hay alguna cuestión concreta, si sentís que, bueno, las personas que conocéis el conflicto o que no las conocéis también, si creéis que hay que tocar algún punto, alguna pregunta, aportación. Yo me siento más cómodo si me preguntáis. Bueno, a ver, espera. Está apagado. Vamos, me da la impresión. Bueno, felicitaros, bueno, no sé, daros las gracias por estar aquí compartiendo, ¿no? Yo me acuerdo de aquel viaje que hicimos a los campamentos con unos rollos de papel inmenso, porque ya íbamos a hacer las papeletas electorales para el referéndum. Y fijaros dónde se ha quedado aquel referéndum, ¿no? Dos preguntas. Una, ¿sigue yendo gente de los campamentos a estudiar a Cuba? Sí. Porque en aquella época, con 12 años y así, se iba
¿no? Se iba allí, se estudiaba la carrera y todo esto. Y entonces sí que era sorprendente encontrar ingenieros químicos en los campamentos, ¿no? Que no podían desarrollar lo que ellos, sus conocimientos. Y por otro lado, si la asociación de la que habéis hablado de sanitarios y sanitarias, que supongo que serán de la diáspora, luego colaboran y van a hacer los proyectos de acción humanitaria a los campamentos, porque que yo sepa, por ahora solo están la gente cubana, Médicos del Mundo y alguna otra ONG. Entonces, tenéis relación, vais a los campamentos. Yo entiendo que es muy duro, que los profesionales, una vez que han estado, pues fijaros, pasar del Caribe allí al desierto, pues es difícil, ¿no? Pero, y por eso es difícil que haya sanitarios saharauis en los campamentos. Entonces, ¿cómo hacéis? A través de esa asociación, si va a participar, ¿cómo tenéis ese tema? Te respondo primero a lo del Shifa, pero más que nada porque voy a ser breve y así se puede extender. Shifa es una organización que nace desde Euskal Herria por personas saharauis de la diáspora y pues sí, principalmente tienen dos tipos de proyectos. Uno de ellos la sensibilización. Sí, Tienen dos tipos de proyectos. El primero sería la sensibilización desde aquí, desde Euskal Herria, pues sensibilizar a personas que quizás no están tan politizadas en la cuestión saharaui, y el segundo es proyectos de cooperación, en los que tratan de llevar material sanitario a los campamentos refugiados y a su vez alimentan el primer modelo de proyecto. Es decir, van personas de la organización saharauis, pero también mandan a enfermeras y a enfermeros de Euskal Herria que vayan ahí pues, a estar durante una época, a ayudar con lo que puedan, mediante medios materiales, humanos. Entonces, sí, lo que intentan más que nada es viajar cada año con un proyecto concreto. Saharauis, sanitarios y sanitarias saharauis. Y euskaldunes también. Yo los euskaldunes los conozco, yo digo los saharauis. Sí. Eso lo estudiamos. Sí, mucho de ellos son Y relativo a... ¿No se escucha de aquí? Sí, se escucha de tu micro. ¿Se escucha? Sí. Vale. Relativo al tema de los estudiantes de Cuba, que llevan desde que inició todo el proceso acogiendo a estudiantes saharauis, pues aún siguen acogiendo a estudiantes saharauis que también estudian diversas carreras en las diversas universidades de Cuba. La verdad es que ahora también, bueno, siempre Cuba ha formado muchísimos médicos saharauis que hay y sigue formando un montón de médicos saharauis, enfermeras saharauis y va a ser. Que ahí hay otra. Él también necesita micrófono, se ha cambiado la frecuencia. Hola. Oye. ¿Con el micro? Vale. Pues eso, que gracias por la información y bueno, pues por vuestra valentía como pueblo y como gente joven que sois. Yo hace ya varios años que voy todos los años a los campamentos, Esmara. Yo creo que cada año vengo con la sensación de que la cosa está peor. O sea, con la sensación de que hay que volver, pero que tengo que volver y tengo que llevar y aportar todo lo que pueda, pero que la sensación es que está peor. La gente, yo creo que incluso gente que pasa hambre ya, y que hablábamos de la solidaridad, el pueblo vasco ha sido solidario, pero llevó una época muy importante en que cada pueblo de aquí se hermanaba con algún pueblo, con alguna wilaya, con algún campamento, con no sé qué, hacía algún proyecto, pero todo eso, incluso la gente venía, la chavalería venía a las familias, hasta que ha habido momentos que ya se les llevaba a un campamento en Orduña, no sé qué, no sé cuántos, y estaban aislados completamente, o sea, vivían en sus campamentos porque la solidaridad de familia se ha perdido mucho en Euskal Herria, o sea, antes venían 1 o 2 aviones, ahora no sé los que vienen, o sea,
Yo tengo contacto con yo tengo una familia allí, pero de aquella familia ya no viene nadie, porque ya son todos mayores, ¿no? Pero también veo, por ejemplo, chavales de la casa en la que estoy, en la que voy yo, ¿cuál es su papel? Ser policía y meterse al ejército, porque no tienen... Están vagabundeando por la calle todo el día, por lo que pueden hacer, trafichando con lo que pueden, haciendo una vida que, la verdad, que a los que vamos todos los años, y aquí hay alguno más también que le conozco de esos viajes, que cada vez lo veo peor, y la gente de la ilusión, hay gente ilusionada, hay gente que no, eso como en todos los sitios, evidentemente, pero que yo siento decirlo así, y me jode decirlo porque me afecta. Pero ahora mismo mando la foto de vuestra a los campamentos para que sepan que estamos aquí solidarizándonos. Pero que no hay... que lo veo cada vez que vengo de los campamentos, y ya llevo unos años yendo, lo veo. Y cosas que has hecho, colaboraciones de un ayuntamiento con otro, no sé qué, si no hay un seguimiento la gente se aburre porque una cosa es ir a hacer una obra y dejarlo, qué bonito es ir el día de la inauguración y luego se acabó. Que eso pasa en muchas cosas que se hacen en el Sáhara. Entonces, bueno, pues ánimo y yo el año que viene volveré si no es antes. Vale. Muchas gracias. O sea, has hecho mella precisamente en lo que me tocaba a mí, que es precisamente esta falta, ¿no?, de herencia de sensibilización política, ¿no?, y herencia solidaria, digamos. Es lo que venía comentando y no es algo que afronta únicamente la causa saharaui. O sea, yo creo que en general, ¿no?, a rasgos generales, lo estamos viendo, ¿no?, que esta juventud, no sé si es porque no se nos está llenando el terreno, si porque realmente no hay un relevo generacional o porque realmente estamos desensibilizados políticamente, pero no hay intereses, ¿no? Nos resulta muy fácil desligarnos de todo y olvidarnos de todo y nos da pereza involucrarnos y no queremos aprender y no queremos unirnos. Yo creo que igual no es tanto nuestro, sino por esta falta, ¿no?, de relevo generacional que ha habido. Y precisamente nosotras tres, estamos bastante concienciadas con que es uno de los principales puntos donde hacer mella, ¿no? Y es lo que venía comentando. Mi vecino del cuarto sabe exactamente lo que sucedió en el Sáhara y sigue las noticias, esas noticias que tanto se empeñan en no poner de portada. Pero compañeras, amigas mías de toda mi vida que han venido a mi casa, se han tomado un café conmigo, un té saharaui y se han puesto una melfe y se han sacado una foto con ella, igual no tenían mucha idea, no hubiesen tenido tanta idea si no fuese porque una de sus mejores amigas es saharaui. Entonces, reclutamiento, plan secta. A eso nos dedicamos y propuestas como las que venías comentando, ¿no?, de hermanar, seguir hermanando, ¿no?, a pueblos y demás como wilayas, se tienen que retomar. Y has comentado una cosa muy importante, y es que venimos, nos sacamos la foto, damos la charla, viva el Sáhara Libre, y a casa, y esta noche nadie se va a acordar. Entonces, creo que es el que lo iba a comentar, pero he perdido un poco el hilo en cuanto a la ayuda humanitaria y demás, y es que ahora se están intentando, somos conscientes también, uno no debe ser hipócrita, tiene que saber de qué pierna cojea, ¿no? Tanto si es porque él ha perdido solito la pata de palo porque se la han extraído. Entonces sí, sabemos que existen estas carencias, y de hecho la mayoría de los proyectos que se están proponiendo, ¿no?, y llevando a cabo ahora, por miedo, ¿no?, a esta falta de continuidad, y de relevo generacional, ¿no?, también por la falta de recursos, ¿no?, para seguir manteniendo ciertas estructuras y tal, se están planteando desde una perspectiva autárquica, prácticamente. Las piscifactorías ahora están puestas en marcha con plantaciones de moringa, porque sabemos que hay mucha desnutrición en los campamentos de refugiados saharauis con el tema de la anemia, deficiencias de muchas vitaminas y minerales, y es un ejemplo, entre muchos otros, pero es lo que me toca así más reciente pues a mencionar. Es una planta que se puede plantar muy fácilmente y que es muy nutritiva y demás,
y que no necesita muchos cuidados, ¿no? Y tampoco necesita mucha infraestructura ni muchos recursos para llevar adelante. Entonces, somos conscientes de que afrontamos ciertos desafíos y tenemos que saber darles respuesta. Entonces, al final, un modelo casi autárquico, como son las piscifactorías, como son plantaciones de diferentes plantas, que puedan hacer frente a situaciones tan áridas, ¿no?, como las que ofrece la Hamada, son la solución. Yo quiero comentar una cosita, y es que aparte de lo que ha dicho mi compañera, que es completamente real, yo creo que también influye que estamos en la era del individualismo. O sea, estamos en la era, y no solo en el Sahara, sino en general, o sea, es a nivel global. Y, o sea, si nos ponemos a mirar, estamos en la era de que estamos completamente despolitizados, vamos simplemente con nuestro pensamiento individualista y no concebimos la idea de solidaridad como la concebíamos antes. ¿Por qué? Pues por el auge de ciertas corrientes más conservadoras, corrientes que apoyan el imperialismo. O sea, hace 20 años era guay ser revolucionario y ahora es guay ser fascista. O sea, es que las cosas han cambiado mucho. Y eso es un punto que yo creo que también influye, o sea, el individualismo. Y también influye que son gente, o sea, son población joven que ha nacido ya en un campamento de refugiados y que no ha salido de ahí. O sea, que se les ha condicionado a vivir en un campamento de refugiados con la promesa de volver a su tierra, pero es una tierra que ni han visto, ni han tocado, ni han olido, ni saben absolutamente nada. Y muchos de ellos ya es que ni siquiera sus padres la han tocado. Que es muy fuerte, que es que hay niños que ya son adolescentes que sus padres no han tocado el Sahara Occidental, no se acuerdan de su tierra. Entonces para ellos el Sahara es una utopía. Por lo cual, o sea, llega un momento en el que tú pues te despolitizas porque no te queda otra. Porque la gente se rinde y se siente defraudada y ya está. Y es así, y la gente joven en general tenemos muchos problemas, comentó mi compañera antes que somos la generación del ya. ¿Y por qué no tenemos la independencia ya? ¿Por qué no podemos volver al Sahara ya? Pues claro, pues eso es lo que pasa con la juventud en los campamentos, esa desilusión, esa falta de esperanza. Y aparte, también has dicho una cosa, que has dicho, bueno, cada uno trapichea con lo que puede. A mí me gustaría hacer un inciso en esto, porque sí que es verdad que se ha visto un auge en los campamentos de las drogas y de sustancias nocivas. Y esto pasa cada vez que un movimiento revolucionario quiere, o cada vez que Occidente y las fuerzas imperialistas quieren matar un movimiento revolucionario, introducen ciertas sustancias para cargarse la revolución. Es así, o sea, lo vimos en el movimiento Keep It Black, en el Bronx, que, o sea, empezaron a meter un montón de licorerías en el barrio, un montón de gente vendiendo droga, etc. Y pues porque querían gentrificar el barrio y querían sacar a la gente de allí y poder construir casas de lujo, etc. Y se creó el movimiento Keep It Black, que básicamente fue centrarse en hacer actividades de sensibilización entre las comunidades negras, consumir solo productos de tiendas del barrio, etcétera, para poder intentar sufragar pues esos estragos que se estaban haciendo. Esto está pasando en los campamentos de refugiados, o sea, lo que entra regalado y entra por Marruecos. Marruecos está metiendo ese tipo de sustancias dentro de los campamentos para matar a estas generaciones que vienen, que son generaciones, como ha comentado Haller, muy informadas, muy fuertes, que vienen con ideas muy contundentes, y es intentar quitárselas de en medio y matarlas. Y no es la primera vez que pasa. En las zonas ocupadas esto ya ha pasado. Marruecos en los 80 entregaba la carta blanca, que era una carta donde pues simplemente los saharauis podían consumir lo que les diese la gana, o sea, tenían como una cierta tipo de beca para vivir, pero o sea, eso se les instruía para que acabasen pues metidos en cosas que eran muy chungas y que al final pues lo que pasaba era que se destruían generaciones, y hay una generación que está completamente destruida en las zonas ocupadas del Sáhara. Y aparte de eso, quitando ya el tema de lo que son las sustancias nocivas, etc., también han habido otras formas de matar los movimientos revolucionarios, y las primeras víctimas somos las mujeres. Dentro de las zonas ocupadas, las torturas más fuertes, los castigos más avergonzantes, los castigos más tal, nos los llevamos las mujeres. ¿Por qué? Porque, como ha comentado Cano, ella ha dicho que somos una sociedad casi matriarcal. Yo digo que la sociedad saharaui es una sociedad matriarcal.
que ser una sociedad matriarcal no la exime ni del machismo ni de la misoginia. Incluso muchas veces una sociedad matriarcal sobrecarga a la mujer de trabajo y de esfuerzo. Entonces, al fin y al cabo, pues es una mujer que es como un arma de doble filo. En cierto modo tiene muchos más derechos y libertades que el resto de mujeres del mismo contexto norafricano, pero también está sobrecargada de trabajo. Que esto es completamente cierto. O sea, que yo defiendo la postura de que la sociedad saharaui es matriarcal. Entonces, una sociedad matriarcal, pues si la rama de la enseñanza, de la educación, pasa por la madre y la madre es la que educa, la madre es la que enseña, también es la madre la que transmite las ideas revolucionarias. Si tachamos y cortamos a la mujer, automáticamente la revolución se extingue. Y esto es otra estrategia del Magazine de Marruecos de acabar con la revolución en el Sáhara Occidental, con las ideas revolucionarias y con la fuerza y con la juventud. Por eso, era por dar ese puntito. Necesario. Una pregunta. Sí. ¿Aquí habla de esto? Ah, está encendido. Bueno. Gracias, primero, agradeceros por haber llegado a tiempo para darnos esa orientación, esa información. Primero, solidarizar un poco, se me ha olvidado el nombre, solidarizar un poco con tu... Vale. Tu viaje al Sáhara y que no has podido ver a tus familiares y a toda la gente que querías ver en tu familiar, digamos, y verles y a nosotros, yo me siento, por eso quiero intervenir, porque soy del norte, de Rif especialmente, soy de la zona de Rif y Rifinio, de Vista. Y reafirmar un poco, es decir, que nosotros ya tenemos unos cuantos exiliados en diáspora, unos 300 personas en una lista ya, digamos que está bien ahí confirmada, y luego los que van como han ido como tú, y han cogido en la frontera y están en la cárcel. Tú has tenido suerte, que no tan condenado y no te han puesto algún tipo de esas, como sabemos, de buscarte alguna forma de meterte a la cárcel de cualquier motivo. Marruecos es muy duro. Bueno, yo creo que vosotros os veis muy bien con el tema de los jóvenes que estáis bien preparando. A nosotros realmente también nos interesa, pues como tenemos la misma causa y vemos como Marruecos está tratando a la gente muy mal, a su propia gente que están dentro de su pueblo. O sea que el tema de las encarcelaciones o carcelación, es que la tortura no solo, el sufrimiento no solo cuando los cogen y les sueltan, sino también está dentro de la cárcel. Todas las personas que están ahí, que Marruecos o sea, como no hay derechos a que vosotros podéis visitar a vuestros carcelados, a vuestra gente condenados que están ahí para ver qué es lo que está pasando, sobre el tema de también el problema de la prensa que no nos deja leer ni tampoco hacerles llegar esa información. Entonces todo ese tipo de presiones o de torturas que pueden ser físicas o psíquicas o de cualquier forma, Marruecos al final acaba pues matando a la gente dentro de la cárcel, da igual de una o de otra forma. Eso lo reafirma un poco, como yo soy de ahí ya lo siento. Entonces claro, ahora mismo quiero decir que vuestra apuesta por los jóvenes y estudiantes, tengo un poco de duda, era para hacerles una pregunta, no sé si de qué forma vosotras estáis formando vuestra gente, donde se forman un poco, que ya habéis comentado. Yo creo que en Marruecos la educación está muy mal formada, o sea que no hay educación. Entonces no sé si algún tipo de modelo o vosotros en vuestro, ¿cómo se dice?, los campamentos o la educación que se da, la formación que se da. Y luego otra cosa es si vosotros acertáis por la diáspora, digamos, jóvenes de la diáspora que esperan afuera, si está bien acertado, digamos, la idea de que se puede hacer algo desde afuera, o sea, los jóvenes saharauis en diáspora. No, por no tener un poquitín, gracias por vuestro... Vale, pues muchas gracias por la pregunta. A lo primero sobre la formación de nuestros jóvenes y tal, pues lo que llevan hablando mis compañeras, de que se inculca desde el momento que nacen. Nuestras madres pues nos han enseñado la forma de lucha que lleva el pueblo saharaui haciendo durante más de 50 años,
y se nos forma desde la familia, pues en los campos de refugiados, pues en las escuelas lo que se quiere es que los chavales aprendan más allá del contexto saharaui, más global, que tengan un nivel educativo real y que les sirva en un futuro. Y a la segunda pregunta sobre qué hacemos aquí, qué pueden hacer los jóvenes saharauis en la diáspora. Pues los jóvenes saharauis en la diáspora juegan un rol fundamental y cada día su rol es más fundamental. Básicamente porque Marruecos tiene lobbies en todas partes y lo que hace y su estrategia es meter constantemente a jóvenes, a gente marroquí en espacios pues, como este, o también pues más institucionales, más... Donde han sido asimilados esos jóvenes. Claro. Entonces es como diariamente la confrontación, ¿no? Y antes decías lo de los pueblos de aquí de Euskal Herria que se hermanaban con las wilayas de los campamentos, pues ahora los lobbies marroquíes lo que hacen es que los pueblos y las ciudades francesas en este caso y algunas españolas se hermanen con las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Entonces cada día tenemos un nuevo frente, se nos abre un nuevo frente de lucha. Si no teníamos bastantes con los de ayer, pues hoy más, y mañana más. Y el otro día en la UPO, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, pues te meten y te hacen una charla sobre un seminario. Lo digo es. Hicieron básicamente un seminario que a expensas oficiales, o sea, se publicó, el título era la descentralización del poder en España, o sea, en Marruecos y en España, y va a ser una comparativa de el estado de autonomía del Estado español y, o sea, lo que son las comunidades autónomas y el plan que querían instaurar en Marruecos. Vale, cuando llegamos al seminario, que fuimos con toda la afán de boicotearlo, la verdad, o sea, es lo que hay, no pasa nada. O sea, que se boicoteó y salió muy bien. Fuimos al seminario y el título, o sea, en grande era uno completamente diferente. Era la descentralización de España y las provincias del sur de Marruecos, hablando de todas las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Total, que fue bastante vergonzoso. Y yo no sé si tú sabes lo que ha pasado en Tarragona, para que lo expliques. Sí. Explícalo. Vale. O sea, ese tipo de actos lo que hacen, o sea, el lobby marroquí intenta legitimar, claro, intenta legitimar pues su versión de la historia, la ocupación y también decir, oye, que esta gente también son saharauis, que vosotros le habéis dado la completa autoridad al Frente Polisario, pero que esta gente también son saharauis. ¿Y cómo lo hace? Pues copian, o sea, modelos que nosotros llevamos haciendo de toda la vida. Por ejemplo, nosotros cuando hay un acto especial, o sea, yo qué sé, cuando es el 10 de mayo, que es la creación del Frente Polisario, o el 20 de mayo, o tal, pues nosotros hacemos cosas que son como fiestas, donde traemos a un cantante saharaui, también representan la cultura, damos discursos, etc. Vale, pues como nosotros hemos conseguido pues una representatividad de ese modo, ahora el lobby marroquí aquí en España lo está intentando copiar. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues en Tarragona ha hecho un espectáculo, porque eso era un circo, donde han traído a un artista marroquí que siempre va con la mezcla y encima mal puesta, pero mal, O sea, es mal. Claro, sí. Y se esfuerza. No, efectivamente. Es vergonzoso. Cantando canciones acerca de la Marcha Verde, legitimando la ocupación del Sáhara Occidental, diciendo que el Sáhara es marroquí, con una foto del rey en Tarragona, y miembros del gobierno dando discursos en ese acto. Es que es vergonzoso que el Estado español se preste a ese tipo de cosas. Miembros del PSOE metidos dentro del acto en Tarragona, dando discursos y legitimando la ocupación del Sáhara Occidental. Al final no les ha servido para nada, se han gastado una pasta brutal en traer a un montón de gente y después el acto no ha tenido ningún tipo de repercusión ninguna, y lo que les molesta y les duele mucho es que nosotros, siendo un pueblo muchísimo más minoritario, tanto aquí como allí, como en todas partes, porque somos muy pocos, con menos recursos y sin tener que extorsionar a la gente ni pagar a nadie para que venga, llenamos salas y pues la gente siente que tenemos la legitimidad y siente que tenemos la legitimidad de esa representación. Y aunque lo luchen de aquí a 25 años más, no van a conseguir tener ningún tipo de legitimidad, porque está claro, o sea, es que es un origen étnico, no hay más.
Pues básicamente a eso me quería referir. Toda la razón. Toda la razón. Y que también pues que el Ministerio de Educación ha dado su ok a que en algunas provincias en España se imparta una asignatura de cultura marroquí donde se va a impartir la marcha verde, esto en los institutos de educación secundaria. Es que lo que decía ella antes de que en primer bachillerato se leía un parrafito sobre el Sáhara Occidental, ahora es todo lo contrario. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo, muchísimo. O sea, no tendríamos que parar, básicamente. Y no nos faltan manos ni fuerzas. Bueno, agradezco muchísimo la aportación y aprovecho también para recordar que desde Alternativa el ciclo previo a este fue sobre el RIF, porque pues, al final, teniendo una perspectiva internacionalista, pues abogamos por la descolonización de todos los territorios, y entre ellos está el RIF. Como comentabas, tenemos el mismo opresor, tenemos casi la misma historia, así que existen unos lazos inevitables entre el pueblo saharaui y el pueblo rifeño. Vista la hora, aprovechamos para terminar ya esta charla. Muchísimas gracias, Selka, gracias por llegar viva. Gracias, Kenno, a ti también, y gracias, Jale. Podéis aprovechar ya cuando terminemos para hacerles las preguntas que queráis, toda la información. Mejor. Eso es. Y nada, vamos a tener un poquito de picoteo. Aprovecho también para recordar que tenemos ahí la hoja de información por si queréis apuntar vuestros datos para las siguientes actividades que se hagan. Y poco más. Recordar también que mañana se continuará con este ciclo de charlas, esta vez en Orereta, y el 20 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la Fundación Práctica del Frente Polisario, se hará en Gasteiz. Así que eskerrik asko etortzeagatik, eta hori. Eskerrik asko. Hay tortilla, ¿eh? No,